Elmer Cuba. Él es un profesor universitario, ha sido consultor de numerosas instituciones públicas del Estado peruano, pero también internacionales, y es director de la consultoría Macroconsult. En los últimos días ha hecho algunas declaraciones sobre el estado de la economía peruana. Por eso queremos que nos haga ahora un balance de lo que él está percibiendo, de lo que sucede en nuestro país en el campo económico. Buenos días, doctor Elmer Cuba. Hola, muy buenos días. Sí. Bueno, sí, la economía peruana está en un periodo corto de enfriamiento que tiene que ver con los 4 caballos que jalaban la economía se han parado este año, ¿no? Un primer caballo es la inversión pública, que en el primer semestre ha crecido 0, cuando normalmente crecía mucho más que el PIB, porque había mayor inversión pública cada año. Entonces, eso ha sido en parte culpa del MEF, en parte el tema regional, ¿no? Pero el hecho concreto es que ha crecido 0 en lo que va del año. Culpa del MEF, dice usted parcialmente. ¿Por qué? ¿Qué cosa es lo que ha hecho mal el MEF o qué cosa ha hecho a destiempo? Ha sido muy austero informando que este año había menos canon, entonces los gobiernos regionales y locales han sido también mucho más austeros, y también ha cambiado la metodología a mitad del segundo trimestre en el desembolso de cheques a los gobiernos regionales. Y por último, no ha precavido que con la intervención a gobiernos corruptos regionales también se iba a caer el gasto. Ha ido a ir antes a enfrentar ese problema para que no ocurra ese efecto colateral, ¿no es cierto? Pero en fin, ya ocurrió. Ha crecido 0 la inversión pública en el primer semestre. El otro gran caballo que jala la carreta son las exportaciones, que también vienen muy mal. Ajá. Eso sí, por un hecho fortuito, ¿no? Eso no lo controla Perú. Ha habido menor captura de anchoveta por el fenómeno del Niño, ha habido menor producción agrícola por la sequía del año pasado. Y por último, por si fuera poco, está cayendo también la producción de oro. Tanto oro formal como informal se produce menos que el año pasado de manera muy importante. Entonces, eso ha llevado a que también la parte exportadora se contraiga. Entonces, ¿qué le pasa a un país cuando simultáneamente en un mismo semestre se caen sus exportaciones, deja de crecer la inversión pública y también a la inversión privada ha dejado de crecer? Entonces, 3 de los 4 factores de demanda externa, de demanda agregada, se han parado en seco. Pese a todos estos factores, doctor Elmer Cuba, sí, usted viene previendo que el próximo año retomaremos un crecimiento del 6% al año. Por supuesto, porque todavía el primer factor, el más importante y el más grande componente de la demanda, que es el consumo, no ha caído. Sigue muy fuerte y gracias al consumo la economía peruana ha crecido más del 3% en el primer semestre. No hablamos de mes a mes porque el mes a mes es muy volátil, ¿no? Como entonces puede pasar a consecuencias cuando se acumulan varios meses sucesivos claro, con una muy baja tasa de crecimiento, ya comienzan a pesar en el balance anual. Claro, por eso que si vemos el primer semestre del año que ya cerró, ¿no es cierto?, con el dato malísimo de junio, pegado al 0, pero en el semestre hemos crecido 3.3. Y esta vez el 3.3 el consumo, que ha crecido más pegado al 5. O sea, si no fuese por el consumo, estaríamos hablando de cifras mucho menores, ¿no? Pero eso es transitorio, como digo, porque ya en la segunda parte del año y el próximo año, este primer factor, que era el gasto público y la inversión pública, va a dar la vuelta. Hay megaproyectos importantes en marcha, como el Metro 2 de Lima, el gasoducto del sur y Talara, ¿no es cierto? Y por otro lado, el gobierno también ha dado más presupuesto a educación y salud, que se va a gastar el próximo año. En salud, 2.500 millones de soles, y educación, 4.000 millones de soles. Entonces, esto quiere decir, doctor Cuba, que no es un punto de inflexión, como algunos dicen, sino un bajón pasajero que va a dar lugar a un relance sucesivo. Por supuesto, por supuesto. Eso es típicamente un ciclo económico. La economía de mercado siempre avanza con ciclos, ¿no? Hay ciclos expansivos, contractivos, pero alrededor de una tendencia. La tendencia de Perú todavía está alrededor del 6%. Va a haber años que estemos encima de 6, años que estemos debajo de 6 por diferentes shocks. Pero lo importante es mantener la tendencia. Hay países que no pueden mantener la tendencia, están con tendencia más baja. Por ejemplo, México en los últimos 10 años ha crecido 2% en promedio, ¿no? Y así. Chile 4% en promedio, Perú lo ha hecho, ha sido la mejor economía de la región, creciendo al 6.5 en promedio en 10 años. Por eso la economía peruana ahora es el doble de tamaño, ¿no? Es una economía de 200.000 millones de dólares. Claro. Eso, entonces, como vemos entonces, ha habido mala suerte también este año, ¿no? Han confluido factores. 4 de los
3 de los 4 caballos, digamos, que jalan la carreta se han parado. 3 de los 4. Claro, que son las exportaciones, 0 en el año, crecimiento, ¿no? Digo, no es que no haya exportaciones, hay exportaciones, pero han dejado de crecer, son las mismas que el año pasado, ¿no? El único caballo que sigue corriendo es el consumo, entonces. Sí, quería comentar el tema de la inversión privada. A veces dice que no hay inversión privada, eso no es preciso, ¿eh? Es enorme la inversión privada. El año pasado, por ejemplo, la inversión privada en el Perú es la más alta de su historia, de su republicana. Han invertido 44.000 millones de dólares de los privados. ¿En qué sectores, doctor Cuba? Sí, en todos los sectores, desde pesca, minería, agricultura, comercio, servicios, construcción. No hay nadie que esté parado esperando que otro le gane, ¿no? Entonces, Perú es una fiesta de inversión privada. Es tan grande que hay sensación de cola en los ministerios, en los gobiernos locales, en los municipios pidiendo licencias. Por eso la gente se queja de que hay tramitología. Si no hubiese un boom de inversión privada, nadie se quejaría de la tramitología. Claro, de los trámites. En Argentina, en Venezuela nadie se queja porque no hay inversión. Ya, pero ahora hay que ver cuál es el mínimo que necesitamos crecer para ir solucionando ciertos problemas básicos de este país, el problema del empleo, el problema de la pobreza, etcétera. ¿Cuánto necesitamos crecer el Mira, la economía, yendo a un ritmo crucero, como 6.5 en los últimos 10 años, ha bajado la pobreza de 55 a 24, ¿no? Y a generar empleo y aumentar los ingresos. Entonces la idea es retomar esa tasa y es muy probable, altamente probable, que el próximo año retomemos a la misma, porque como digo, esos factores que han parado la demanda este año ya no se van a repetir, ¿no es cierto? Las exportaciones van a dar la vuelta, como lo que hablaba José González hace un rato, ¿no? La minería va a dar la vuelta, el gobierno público va a dar la vuelta, y por último, la inversión privada también va a dar la vuelta, se va a reactivar el próximo año, ¿no? El ruido político, ¿cuánto afecta? Se habla mucho de esto. Crea climas un poquito desagradables. Yo creo que no afecta mucho, en verdad. No afecta mucho. El ruido político afecta mucho a la opinión pública, pero la opinión pública no afecta a las inversiones. No, las inversiones tienen otro camino, otro corredor. Y yo no he escuchado nunca a nadie, a un gerente, a un director, decir voy a dejar de invertir en tal fábrica. Porque ha habido el baguazo, o porque ha habido el... ¿no? Bueno, pero por Cajamarca sí, cuidado, ¿no? Cajamarca... Sí, pero eso no explica el Perú, ¿no? Claro que no. Ahora, por ejemplo, Conga, un buen punto, Conga, por ejemplo, es equivalente a un tercio de Toromocho, ¿no? Sí, claro. En los próximos años, de acá al 2016, pero Toromocho se va a duplicar, sí, claro, pero se va a duplicar la minería de cobre en Perú, equivalente a 8 congas, ¿no? 8 congas están en camino. No se ha parado la minería, viene muy fuerte, ¿no? Doctor Elmer Cuba, ¿usted piensa que las medidas económicas anunciadas el mes de julio están a la altura de la situación o son muy limitadas y muy tardías? A ver, tardías definitivamente son, porque si hemos tocado a fondo en junio y julio y las medidas se han dado en julio, obviamente son tardías, ¿no? Ya el paciente ha hecho cama, ha hecho fiebre, ha convulsionado antes de la medicina, o sea, han llegado tarde. Pero ya están tomadas las medicinas, ya el antipirético ya está en proceso, y la economía va a retomar poco a poco fuerza, y seguramente cerrar el año con cifras mejores, pero sobre todo en el 2015 ya estamos nuevamente en velocidad crucero, creando empleo y bajando la pobreza, ¿no? Ojo, la economía peruana es muy fuerte, incluso con este choque tan fuerte que hemos tenido creciendo apenas 3% en el semestre, el empleo se sigue creando y el consumo sigue fuerte, si no, no estaríamos hablando de cifras de 3, ¿no? Muy bien, Elmer, muchas gracias como siempre por tu colaboración, muy amable. Elmer Cuba, y con él tenemos que irnos a...